Mucho gusto, hermanos. Misión TV y su servidor los saluda afectuosamente. Quiero decir, como dice mucha gente, yo casi no lo digo, pero hoy lo voy a decir, que el estudio de las lecciones de escuela sabática de este trimestre me han impresionado bastante, sobre todo cuando estudiamos la esperanza en el Antiguo Testamento. Porque como dije en su momento, casi todos cuando hablamos de la muerte nos basamos en Lázaro, su muerte y también lo que dice Pablo en Tesalonicenses. Pero haber encontrado las verdades que están en el Nuevo Testamento, que están también en el Antiguo Testamento, me ha dado mucho gusto y me ha hecho sentir muy bien. Y la lección de esta semana también me hace sentir muy bien, porque está hablando, trata de mostrar el misterio de la piedad. El hecho de que Jesús, el Creador, el dueño de todo el universo, murió. O sea que no solo morimos nosotros, no solo mueren las plantas, mueren los animales, mueren los seres humanos, sino también Jesús murió. Y el estudio de la lección de ahora nos va a ayudar para aumentar nuestra esperanza, aumentar nuestra fe en Dios. Yo conozco hermanos que están deprimidos porque alguien en su casa, su familia se murió. Y eso significa que necesita ánimo, necesita esperanza, necesita confianza. Y eso es lo que va a lograr al estudiar las lecciones de la escuela sabática. Deseo que Dios los bendiga. Vamos a orar para comenzar el repaso de la lección número 6. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, porque en tu palabra santa tienes haciendo un esfuerzo grande el concepto de la vida y la muerte, y quieres que nosotros lleguemos a confiar en que vamos a morir, pero vamos a resucitar y nos vas a llevar al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a no creer en las enseñanzas que hacen otros cristianos que tergiversan tu palabra. Ayúdanos a creer clara y sencillamente en tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar el repaso de la lección 6, que se llama Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Me llama la atención el hecho de que Jesús haya muerto, porque dice la lección que la decisión de que Él muriera se hizo antes de crear vida en este planeta. El texto para memorizar está en Juan 3, 14 y 15, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dice ahí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Ahí está. La vida eterna es lo contrario a la muerte. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Eso no es totalmente cierto, porque la gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre va a llegar. Y porque sabemos que los muertos justos e injustos en un principio acaban en el mismo lugar, nuestra esperanza de la resurrección lo es todo para nosotros los adventistas. Como dijo Pablo, en esta esperanza también los que durmieron en Cristo perecieron, lo cual es algo bastante extraño si los que durmieron en Cristo están revoloteando en el cielo en presencia de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Fíjense que sería muy cruel si es verdad lo que dicen los que no son adventistas, de que cuando uno muere su espíritu va al cielo, a la gloria. Entonces, si ya está el espíritu en la gloria, ¿para qué el Señor va a resucitar y traer el espíritu y ponerlo en un cuerpo muerto? Antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, por supuesto, tenía que morir. Y por eso, en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, Jesús dijo en su oración: ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto he llegado a esta hora. O sea que Jesús sabía que iba a morir. Cuando lo supo, desde antes de la fundación del mundo. Y él, cuando estuvo en la tierra, sabía que había venido, iba a morir. Y entonces está diciéndole a sus apóstoles eso mismo, que va a morir y que va a resucitar. Su propósito de morir era para darnos vida. O sea, fíjate, él muere para darnos vida eterna. El autor de las lecciones de este trimestre, el pastor Alberto R. Itim, presenta en esta semana dos temas. El primero es el plan de salvación y el segundo tema es la muerte de Jesús. Yo estoy listo para estudiar con ustedes el tema de la muerte de Jesús y casi nada del otro tema, el plan de salvación. Yo me he dado cuenta que algunos líderes cuando dan la lección el sábado se van por otros temas. El tema principal que nos ocupa ahora es la muerte y vamos a ver la muerte de Jesús. La lección de esta semana se titula Él murió por nosotros y vamos a tratar de tocar ese tema. De acuerdo al plan de la salvación, Jesús decidió morir para salvar a todo aquel que en Él cree o todo aquel que tenga fe. Para lograrlo, siendo Jesús inmortal, necesitaba volverse mortal. Así como vio la necesidad de ser uno con los mortales, entonces encarnó. Les voy a contar. El Espíritu de Profecía dice que cuando Jesús le reveló a los seres en el cielo que Él iba a venir a la tierra y todo el plan de salvación, que incluye que les dijo, voy a morir. Pues los ángeles se preguntaban, ¿y cómo vas a morir si eres eterno? Si eres Dios, ¿cómo vas a morir? Jesús les dijo, pues entonces el proceso es que yo me convierta en un ser humano, como dice Pablo en Filipenses. Se convierte en un ser humano y entonces muere como un ser humano. Luego resucita como vamos a resucitar los seres humanos. Es que se convirtió en un ser de inmortal a mortal. Pablo dice que se humilló para que pueda morir y dar su vida en rescate y así poder redimirnos. Apreciados hermanos, esto es lo interesante, a mí me llama la atención, que Jesús, el Creador, tuvo que morir. El diablo no hubiera muerto por nadie. En cambio, Jesús sí da su vida por salvarnos. En la parte del domingo estudiamos desde la fundación del mundo y vamos a leer lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Sabemos que antes que el mundo fuera creado ya se había decidido que Él iba a dar su vida, Él iba a morir para resucitar y salvarnos. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya desde antes de la creación del mundo. Y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz, sería primordial en este plan de salvación. El plan de nuestra redención, dice Elena White, no fue una reflexión ulterior o posterior. El plan fue formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Ese plan se le reveló primeramente a Adán y a Eva en el jardín del Edén. O sea, el plan fue revelado poco a poco a todos los seres humanos hasta el sacrificio del viernes, que fue sacrificado el verdadero Cordero de Dios, que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecado ni la posibilidad de ser salvo. Este reemplazo del Cordero a Jesús tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos
por los sacrificios de los animales. La muerte de Jesús entonces fue sustitutiva, porque Él murió en lugar de que nosotros muramos. Cada uno de los roles o de las manifestaciones es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo pecador llevaba un cordero al santuario o al templo para ser sacrificado, pero Jesús tiene el cordero que es Jesucristo. Nuestro Dios sacrificó su cordero para que podamos ser perdonados. En la parte del lunes, un prefacio a la cruz. Jesús nació para morir. Qué tremendo, ¿eh? Jesús nació para morir. Ese concepto. O sea, ¿nosotros para qué nacemos? Para vivir. Jesús nació para morir. Y vivió para morir. Qué tremendo concepto. Cada paso que Jesús daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Como nosotros, cada día que pasa, nos acercamos a la muerte. Tenemos que estar conscientes de eso. Jesús estaba plenamente consciente de su misión. No permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. En el último año de su ministerio terrenal, Jesús dijo muchas veces a sus discípulos explícitamente qué es lo que iba a pasar, que iba a morir y que iba a resucitar inminentemente. Pero los apóstoles parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones, llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías. Lo último que hubiesen imaginado de Jesús, especialmente como el Mesías, era que Él iba a morir. ¿Qué debería enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar la Biblia o las Escrituras? En el asunto de la muerte hay muchas personas que malinterpretan el estado de los muertos. En resumen, su falsa teología de los discípulos los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesario. Vaya esta nota para decirnos a nosotros que cuando se te muere un familiar, mientras menos conoces la palabra de Dios, más sufres. Yo conozco hasta hermanos adventistas que tienen una depresión terrible porque se murió su familia. Pero mientras más conoces la Biblia, debes tener mayor esperanza. Mientras Jesús estaba en Cesarea de Filipo, le dijo a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y Jesús les dijo, me van a matar, pero no se preocupen, voy a resucitar al tercer día. Al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Como no era lo que ellos querían escuchar, no escucharon. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo que ellos. Hay personas que no entienden cuando estamos leyendo la Biblia. Ojalá que usted sí lea todos los versículos que señala la lección de cada semana para que pueda comprender lo que pasa, por qué muere uno, qué pasa cuando muere y qué vamos a pasar cuando resucitemos. La parte del martes consumado es. Finalmente, habían llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad y para todo el universo. Con profunda agonía, Jesús luchó contra los poderes de las tinieblas, allá en el Getsemaní. Lentamente atravesó el huerto del Getsemaní, se abrió paso a través de los juicios injustos y subió al monte del Calvario. Está cerca en Getsemaní del Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo. La lección pasada decía que ahí estaban los ángeles molestando a Jesús, tentándolo. Mientras Jesús estaba colgado de la cruz, los principales sacerdotes, usted sabe eso, los príncipes y los ancianos, se burlaban de él diciendo, como dice la palabra de Dios en Mateo 27:42, decían ellos, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel,
descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Qué grosería tremenda y qué desafío. Con su sufrimiento, Jesús derrotó el reino de Satanás. Aunque fue Satanás quien instigó, estimuló e incitó los acontecimientos que lo llevaron a la cruz. Por eso decimos que Jesús venció en la cruz. En cierto modo, de una manera que el evangelista no pretende describir la muerte de Jesús, es tanto un acto de Satanás como un acto en el que Jesús gana la victoria sobre Satanás. Al exclamar desde la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado al fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y contra las fuerzas del mal. Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Es difícil, hermanos, captar este asombroso contraste en la absoluta humillación del Hijo de Dios. Él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa de la que podemos pensar. Pensemos en lo grave que debe ser el pecado, ya que por haber pecado requirió la muerte del Creador, de Cristo, para poder expiar y eliminar el pecado. En la parte del miércoles se titula Él murió por nosotros. Cuando Jesús llegó al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios, profetizado y enseñado mediante el sacrificio de los corderos. El sacrificio de los corderos apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros, por ti y por mí, como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesucristo declaró en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que muriera por nosotros, para eso lo dio. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. En la lección del jueves, el significado de la cruz. El mensaje de la cruz es tan importante. La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. La eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario. Fue ahí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Qué terrible cómo actúa el Satanás, cómo lastima a los familiares de los que mueren. En cambio, Cristo murió. Solo la muerte natural, no solo la muerte natural todo ser humano tiene que afrontar. Jesús no solo murió, hermanos, fíjense qué profundo pensamiento, no solo murió como morimos todos los seres humanos. Él murió la segunda muerte, la muerte eterna, para que todos aquellos que lo aceptamos nunca tengamos que morir, la muerte eterna. En cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores. En tercer lugar, mas Dios muestra, dice Pablo en Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. En tercer lugar, el plan de salvación nos enseña que la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. En cuarto lugar,
La cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y en quinto lugar, la cruz es el único, fíjese bien, es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. O sea que la muerte de Jesús puede salvar, si otra vez tristemente se repite la historia del pecado, y algún otro planeta o la tierra otra vez vuelve a haber pecado, y a Cristo no tendría que volver a morir para salvarnos, porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es tan infinita, tan grande, que puede salvar a todos los pecadores en cualquier historia que se invente. La sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Su muerte es sustitutiva, porque está muriendo en lugar del pecador, del transgresor, en lugar tuyo, en lugar mío. Pregunto, ¿habremos de ser nosotros indiferentes a la muerte de Cristo? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han despreciado la muerte de Cristo, han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía, y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. Sí, porque el que no quiere aceptar la verdad, pues ni modo, va a tener que morir la muerte eterna. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta los que no quieran creer en Dios, los que no quieran tener esperanza en Dios, se darán cuenta de lo que se han perdido, la vida eterna, la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Por eso recordemos que algún día vamos a morir. Pero si creemos y nos consagramos a Jesús, vamos a tener nosotros resurrección y vida eterna. Apreciados hermanos, Misión TV quiere recalcar una vez más que la muerte no es el final. Habrá resurrección, habrá vida eterna, gracias a la muerte de Jesús. Por más que yo he pensado acerca de la muerte de Jesús, no logro explicarme todo. Le aconsejo que haga un ejercicio mental y se ponga a analizar de la muerte de Jesús. En primer lugar, para morir tuvo que hacerse un ser humano. Encarnó, según Juan 1:14. Y siendo él un ser humano, se humilló. Y habiéndose humillado, aceptó morir en la cruz del Calvario. Aceptó morir. Dio su vida para salvarnos. Es grandioso, maravilloso ese hecho. Ojalá que al estudiar esta lección usted pueda consagrarse mejor y que aumente en su corazón la esperanza de la resurrección, porque Cristo murió para resucitar. Fíjese, Lázaro murió y al cuarto día Jesús lo resucitó. Jesús murió y al tercer día resucitó. Moisés murió y al rato Jesús lo resucitó. Por eso dice la Biblia que la muerte para nosotros será como un cerrar los ojos y abrirlos. Y cuando Jesús venga, todos los muertos que están en los panteones, en el mar, en el monte, donde quiera que estén sus cenizas, el Señor los va a resucitar y entonces nos va a llevar al reino de los cielos. Mentira que el Espíritu está vivo. No, el Espíritu no está vivo, y ni el cuerpo también. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero ¿verdad que usted sabe que va a resucitar? Que Dios lo bendiga. Hagamos una oración final. Gracias, Padre Santo, por animarnos a vivir para tu honra y tu gloria esta vida, y prepararnos creyendo y confiando en Jesús, quien murió maravillosamente por nosotros, para que cuando Él venga por segunda vez, nos vuelva a dar vida, y entonces podamos volvernos inmortales para tu honra y tu gloria. Bendice a los hermanos que están viendo este programa de Misión TV. Permite, Señor, que sus contactos también tengan este repaso. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Tengan confianza de que vamos a resucitar.